Muy buenas tardes. En la tarde de hoy nos congregamos para escuchar, por favor, para escuchar la exposición que nos hará con sapiencia y maestría el doctor Efraín Quintero Molina, el Mono Molina, arquitecto, pintor, dibujante, acuarelista, poeta, y va a hablarnos acerca de un personaje muy importante para Valledupar, al que de pronto no hemos dado nosotros la relevancia que en realidad tuvo. Hoy es 9 de abril. Hace hoy 78 años se presentó un hecho trágico que desató una ola de violencia que ya venía. La continuaron y aún continuamos hoy siendo testigos y víctimas y sufriendo las consecuencias de esa violencia que ha abrumado a nuestro país. Sin embargo, con todo y eso, hemos decidido en la academia no hacer hoy una apología más de la violencia y de la guerra, sino como una contribución y un sinónimo de paz, hablar de un vallenato importante, y más que importante, muy importante. El pasado 7 de marzo se cumplieron 100 años del nacimiento de Jaime Molina Maestre. Nació en Patillal, muy joven, a los 7 años se lo trajeron a Valledupar y aquí vivió toda su vida. Hizo muchas cosas, de las cuales el expositor nos va a hacer referencia. Pero entre ellas, por ejemplo, sabemos que, además de que ser dibujante y pintor, también montó la primera sala de cine mudo que existió en Valledupar. Son datos que desconocemos y hoy queremos entonces, en las palabras y la presentación del doctor Efraín Quintero Molina, más conocido como el Mono Quintero, enterarnos de la vida y obra de Jaime Molina Maestre. Quiero pedirles un favor. El expositor va a hacer su presentación y al final abriremos un espacio para la intervención de todos ustedes, preguntas, respuestas, intervenciones, pero por favor la dejamos al final para que él tenga una exposición hilada y fluida. Doctor Efraín Quintero, el escenario es suyo. Tiene usted un tiempo que usted estime de 40 minutos o 60 minutos según lo que usted decida y el espacio es suyo. Muchas gracias por su presencia. A ver si me acuerdo cuando fui locutor. Entremos en materia ahora y verás cómo vamos desarrollando el tema. Yo primero que todo quiero agradecerle al presidente de la Academia de Historia del Cesar, el doctor Leo Edis, esta invitación que me hace al hablar de una persona que quiero tanto, que amo tanto, que la llevo en mi corazón y todavía está en las entrañas de mi alma. Jaime Molina, a todos sus miembros, desde luego, a los contertulios, a mis amigos. Ya le vamos a cuadrar, deme un segundito y cuadramos bien. Cuadro el negocio ese. Ahora esto es borracho, esta vaina. Un poquito más abajo, más bien. ¿Estamos bien o no? Bájalo un poquito. Sí, aquí me siento cómodo. Cuando el doctor Leo Edis me hizo la invitación formal para hablar un poco de Jaime,
El Molina que yo conocí, a ese Molina que hay y que muchos conocemos y hablamos de ciertas facetas de Jaime. Pero yo dije, caramba, si como pintor yo tengo que entrarme un poco en la vida de Molina. Y fue así como empecé a escribir vainas. Y dije, el pintor Molina es un maravilloso, es un ser maravilloso, lleno de lunas y atardeceres, de colores que solo él sabía mezclar con su espíritu creativo. Un hombre irreverente, mordaz ante una sociedad mojigata que lo vio crecer, para luego romperle sus cánones sin recelo alguno. Jaime, el único bohemio que supo lidiar y expresar con su pluma momentos importantes dentro de la historia del pueblo. Fue el pintor que llenó de matices el ocaso que moría, el que colgó en las paredes del Café La Bolsa sus sorprendentes caricaturas. Sin duda Jaime marcó el camino incierto de Escalona para que pudiera llegar a la casa en el aire. Nos enseñó a descubrir los poemas de amor, el sueño agonizante del parrandero, la dicha de un eterno enamorado en la periferia de los barrios del valle. Nadie como Jaime, nadie como él. Molina siempre será un referente en la pintura local para quienes soñamos ser como él, un pintor de raca mandaca. A mí no me cuesta mucho hablar de mi primo Jaime Molina Maestre, un ser humano espectacular, parido en la sabana de Patillal, mirando el cerrito de las Cabras bajo una luna que parecía un enorme buñuelo. Camilo Pío Molina y Victoria Toya Maestre, sus padres patillaleros de pura cepa. En ese villorrio de 15 casas tal vez, que recibía las brisas del nordeste en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, un clima maravilloso para temperar y un bucólico paisaje que acrecentaba la creatividad donde vivió Molina, el Molina que yo conocí en sus primeros años de vida. Allí asistió a la escuelita donde con la tiza dibujaba sobre los muros todo lo que se le atravesaba. En las enormes piedras lisas que asimulaban el caparazón de enormes tortugas detrás de la casa de don Mauricio Daza, allí quedaron grabados en la memoria del pueblo los dibujos que hacía con ese afán para dibujar. En sus cuadernos de apuntes siempre esbozaba elementos relacionados con la asignatura que le tocaba. A Jaime lo conocí muy pequeño. Jugaba ese entonces en el patio lleno de rosas y de naranjos, cargado de flores que emanaban un aroma que hacían de mi casa un lugar inolvidable. La casa de mis padres quedaba en el barrio Loperena, al lado donde vivía mi abuelo Eloy Quintero Baute, casa donde vivo, conservo y habito. El vocerrón fue tenaz cuando lo oí. Brinqué como un grillo del sitio donde estaba creyendo que mi papá había regresado de su finca Palermo, donde solía ir todas las mañanas a darse cuenta de las faenas del campo. Graciela, ábreme la puerta. Se escuchó la voz y mi madre corrió atortolada. La abrió y ¡qué sorpresa! Era otra vez su primo Jaime, amanecido con su radiola portátil, que imitando la voz de mi papá, siguió derecho y se sentó en un mecedor en la terraza que daba al jardín y dijo:
Oye, Efraín José, eres el único que puedes heredar mis pinceles de pelo de burro. Y con una risa socarrona y la ceja levantada, se dirigió a mi madre. De aquí en adelante, ser y voy a ser tu maestro. ¿Por qué no me brindas un mariverizar de los que toma el doctor Maya cuando visita al primo Efra? No, Jaime, ya vienes otra vez con tu borrachera. Déjame ver qué te brindo y creo que es mejor un café. Y le reprochó, a mí dame entonces un whisky para que se acabe la friega. Y puso a sonar en la radiola portátil una canción de Toña la Negra, Flor de Azalea, y con eso terminó la cuestión. A mi mamá le encantaba esa música. Ruth, no era extraño que en mi casa llegaran en estado de alicoramiento el Quinqui Molina y un personaje de una chispa impresionante, y músico y cantante con voz de barítono. William Molina, el mecánico, el hijo de Arturo, a quienes mi mamá les aceptaba y seguía sus parrandas hasta que el sueño los tumbaba. Con Jaime era diferente. Ella tenía un cariño especial por su primo. Lo consentía, le daba consejos para que cambiara de vida, pero no. Él era de su ley y hecho a su ley y hacía lo que le daba la gana. El Quinqui y William eran más manejables. Él sabía de mis actitudes como pintor porque mi mamá le mostraba los dibujos que copiaba de la cartilla Alegría de Leer en el Kinder Santa Marta. De esa manera descubrieron el don que yo tenía por la pintura. Con Jaime, más crecido, lo visitaba en su espacio taller en la casa de Toya. Lo seguía, me enseñaba los viricuetos, las técnicas de las tintas y el dibujo a lápiz y carboncillo y sus pinturas elaboradas con zapolín. En ese taller aprendí la magia del color, las texturas, las sombras y volúmenes que originan la luz. Con sus dedos largos me insinuó el valor de la línea y la perspectiva que sacaba de un libro que cuidaba y guardaba en uno de sus anaqueles. Recuerdo que eran unos folletos que llegaban de México. La Continental School, escuela por correspondencia de 60 lecciones, donde Jaime sin duda se nutrió y allí enseñaba por hacer publicidad, o lo indujeron a la publicidad, a los dibujos animados, a los cómics y caricaturas, entre otras. Esos folletos me los regaló Jaime y se perdieron en el olvido cuando me fui para Bogotá a estudiar arquitectura en la Universidad Javeriana. Jaime, de sus inicios en Patillal, su virtuosismo, ese don natural que fueron puliéndose en la información técnica que fue acumulando con el transcurrir del tiempo, existen retratos, 2 de ellos de 1948, donde muestra su capacidad histriónica en el manejo del carboncillo, donde la resolución con la ayuda de la fotografía los hace ver duros y la anatomía muestra ciertas falencias, por ejemplo, la mano de Gaitán, pero lo hermoso de estos 2 retratos elaborados en el 48 es la fuerza que muestra el dibujante desde ese. Hay un dato curioso que me parece relevante dentro de la formación artística que pudo obtener Molina en sus inicios con la llegada a Valledupar del pintor antioqueño Gaviria, que se bajó por unos meses en el Hotel Buenos Aires, quien elaboraba por encargo varios retratos, año 1955-1958, óleos de Ciro Pupo Martínez, Lalo Perena, Juancho Castro, Jorge Dangón, entre otros, elaborados por Gaviria,
que sin duda influenciaron notoriamente en el pintor Molina. Valledupar no había pintores. A Molina lo disfruté intensamente, pleno cuando hice mi bachillerato en el Colegio Loperena en el 67. Se puso feliz cuando por primera vez se realizó el primer concurso regional de pintura en Valledupar, con ocasión de la creación del departamento del Cesar en casa, donde don Juan Salvador Anselmo Daza vivió, gobernador o exgobernador del Magdalena. Fueron jurados de la exhibición en ese entonces Alejandro Obregón y la nena Pumarejo. Mi obra, La Candela Viva, fue premiada en el segundo lugar detrás de la obra de Carlos Julio Márquez Cajuma, El Quijote de la Mancha. Mi mirada como artista plástico sobre la obra de Molina va más allá del Jaime que todos conocemos. Su obra no deja de ser maravillosa, pero sin duda alguna que esa escuela por correspondencia le ayudó muchísimo a definir su impronta. Como artista, casi nunca deformó los rasgos físicos de sus personajes, tal vez más apegado a la influencia que tuvo hacia la expresión del cómics. El texto sarcástico punzante lo consolidó como un gran caricaturista. Veamos algunas caricaturas que tenemos por allá. Una maravilla, pero analicen la anatomía, la obra del maestro Molina, y la relacionan ustedes con los cómics que estuvimos hablando nosotros, porque la caricatura como tal deforma, es sarcástica, las formas son mucho más agresivas y mucho más socarronas. Jaime no, Jaime, la cara del personaje era la cara del personaje para que todo el pueblo lo reconociera. Entre otras, me parece importante en el momento en que nosotros, el momento de formación en materia plástica, tenían nuestros pobladores. Porque, no, eso no se parece a Noldo, eso no es Noldo. Entonces, Jaime tuvo esa virtud de apegarse a la forma. Existe uno que otro donde se da esa intención con mayor fuerza y deformación. Se nota más en los dibujos que le hiciera a Julio Gámez. Vamos a mirar esos dibujos, por favor. Más adelante. Dele, maestro. Ahí están. Esos son 3 dibujos. Julio Gámez, don Pancho y el nene Arregocés. Si ustedes ven la forma, cómo resuelve él los rostros, ya ahí son mucho más agresivos, son mucho más caricaturescos, no se apega tanto a lo que son. La mandíbula del viejo Julio Gámez es mucho más grande, el gesto de Pacho, pero analicen ustedes para que vean que la forma, las manos, los brazos, hay un poco en la mano levantada de Pacho. ¿Pacho es? Pacho Socarrás. De Pacho Socarrás, mire que está totalmente desproporcionada con relación al cuerpo. Eso no es un hecho de virtud, simplemente que Jaime estaba pegado a la forma anatómica del cuerpo, no había la deformación. Si hubiese existido, tal vez esa mano fuera como la otra y el cuerpo no fuera tan igualito como era el de Pacho. ¿Correcto? Esos son plumillas realizadas con una destreza única, una memoria impresionante que tenía Jaime para conservar en su mente las imágenes de los personajes nuestros. De Molina hay unas cuantas obras pintadas con zapolín que son para mí una maravilla. La fachada de la iglesia de la Concepción. Esto, por ejemplo, regresa. Miren ustedes lo sarcástico de Jaime. Un florero, floripondio, porque el señor era como raro, el señor Víctor Cohen. Entonces, mira cómo se ríe de don Víctor, con flores en la cabeza, sin decirle nada extraño.
No tenía ni aretes, ni tenía aritos en las orejas. Y el otro que está allá es Monseñor Roy Villalba, la luz espiritual del pueblo vallenato en ese momento. Todo lo que decía el obispo, íbamos uno atrás de otro. ¿Cierto, Ruth? Así es. Esas obras de Zapolín estábamos viendo, ya miren la iglesia esta es una iglesia que fue restaurada por el señor Hermes Cuel, sí, anterior a la colonial. Esto, sí, después vino la del Padre Becerra, que es esta que está acá actualmente, que entre otras es una torre que no es la torre de la colonial nuestra. Esa torre la trajo el Padre Becerra de una iglesia de Boyacá, si no estoy mal. Pero la iglesia nuestra en fotografía, que hemos debido recurrir, doctor Leo Eddy, a ese tipo de documentos para hacer las restauraciones. Porque si un arquitecto se da cuenta de que es una iglesita sencilla de 2 aguas, hombre, ¿cómo van a ponerle una torre que no existía? Eso sucedió aquí, en la iglesia. No, ella no tenía torre. Nada. No tenía torre. Esta remodelación la hizo el arquitecto Hermes Cuel, que vino como especie de una iglesia italiana, porque él venía de Italia, nacido en Italia, y hizo esa reforma. Miren que en el lado estaba la casa cural, esa casita linda de 2 pisos, que después la acabaron y montaron el acueducto de Valledupar y Endupar, que estuvo allá. Pero era una casa que, para mí, si nosotros podemos hacer algo, es tratar de reconstruir el centro histórico de la ciudad. Volver, por ejemplo, había con unos amigos hace poco, hablábamos de la casa de los Pavalló. Tenía una fachada muy bonita, también fue destruida en los años 60, 70 por el arquitecto Raúl López Araujo, que llegamos con la concepción de que el concreto había que reemplazar los muros de adobe que nosotros teníamos por el concreto, y pasó aquí en la esquina de la casa de Maya Brujés, los portales de doña Josefina Castro en toda la esquina de la plaza. Eso está. Había sido modificada por fuera. Claro, claro. Eran portales estilo los de Pedro Castro. Exactamente como los de Pedro Castro Monsalvo, y hizo la casa ese también, que era una tapia, la casa de 2 pisos que está al lado de donde vive Amantina. Entonces, también. Esa es la esquina de donde vivía doña Josefina Castro, la mamá de don Pepe. Correcto, don Guillermo Castro, correcto. No se puede o no puedo dejar por fuera los aportes de Jaime. Pasemos la siguiente fotografía. Esa casa, por ejemplo, miren la casa de los Pavalló. 1802. Esa 1802. Mira la casa de los Pavalló, esa fachada se puede recuperar. Y se le da el entorno colonial a la plaza, se le da esa fortaleza. Así lo están haciendo en muchas construcciones en Cartagena. Están recuperando las fachadas con un material nuevo, pero lo están haciendo. Allá está la esquina de don Juan Salvador Anselmo Daza, donde vivió, en la callejón de la calle de la Estrella, el callejón de la Estrella. Pasemos a la otra foto. Mire el convento. Cada vez que lo miramos nosotros, caramba, nos arrepentimos de todo lo que se hizo con eso. Solamente quedó la torre como testigo infame de lo que hicieron, ¿no? Esta fotografía me parece espectacular. Y yo hablo un poco de ella aquí precisamente cuando digo que esa capta preciso el color de la luz, la forma. Se puede averiguar en qué momento Jaime captó, hizo esa obra maravillosa. Me hace acordar a las obras de Wislaw Hopper, Edward Hopper, el pintor Edward Hopper. Creo que yo traje ahí para que miraran ustedes algo así. Pásalo a ver si está. Ese es un pintor americano. Miren que es un pintor que captó la luz y los momentos. Él tiene una fachada en la carrera, en la avenida Séptima en Nueva York, que es una obra monumental, hermosísima. Entonces los volúmenes de los árboles, la luz,
puede uno averiguar casi que eso está cuando está el sol levantándose por las mañanas, ¿cierto? ¿No? Los colores, devolvámonos al anterior, miren los colores nuestros, eso es como de 3 a 4 de la tarde por allá cuando el sol está de ese lado, ¿cierto? Sí, esa era fotógrafo, sí, correcto, pero esa casa, no, el primer Teatro Victoria quedó atrás, quedó donde están los billares actualmente, que hay unos billares, que eso daba contra el traspatio de la familia Araujo. Ahí montó Jaime el Teatro Victoria en honor a Toya, su mamá. Ese fue el primer teatro, como estaban diciendo ahora. Después vino el Teatro César, que es una historia simpática, doctor Leovedi, porque, no, el César. Y le voy a decir por qué. El primer teatro de cine mudo lo traían de Riguacha los hermanos Romero, si no estoy mal. Y daban el cine en la casa de Francisco Valle, donde está la Universidad de la UDES. La primera película de cine mudo trajo Pico Judas en 1923 y la proyectaban en una sábana blanca en donde funcionó Telecom, ahí en una sábana blanca. Fueron las primeras películas. Ahí se encaramaba la nena Pedro Paz, la nena Castro, la nena Sergitos. Y me dijo que fue la primera presentación de cine mudo. Bueno, me parece importante ese dato. El Teatro Victoria y el Teatro César tiene una historia, porque el Teatro César, la primera máquina que llegó aquí, la trajeron de Barranquilla, los hermanos Damaso y Miguel Villazón, y la pusieron donde está el parqueadero municipal. Ahí quedaba un lote, y ahí montaron el Teatro César. Entonces, como no sabían manejar Cine Colombia, le dijo, bueno, yo tengo un operario para que les enseñe a las personas que van a manejar la máquina en Valledupar, y han traído a Francisco Felizola, el de Aminta, el pibe Felizola, que era el técnico en la máquina del cine, y se vino y no volvió más, se casó con Aminta y hasta ahí llegó la cosa. Pero después los hermanos Villazón se la vendieron la máquina a Teatro César de Guillermo Baute. Esa es más o menos la historia así rápida. Después el Caribe, el Teatro Caribe de don Marcos Barro. Correcto. Aquí había un señor de apellido Borrego, que era el que proyectaba las películas. Se lo mató Rafael Suárez. El mismo Moncaliano fue operador de la máquina. Eso después se pasó al San Jorge y del San Jorge. Exacto. Poncho, claro. Y estaba, ¿te acuerdas el que anunciaba las películas? Ponían el disco ese, el barrilito. El barrilito. Ya va a empezar el cine y enseguida salíamos corriendo nosotros. ¿Ah? Ya va a empezar. Y cuando Pedro Infante y la película se cortaba, uno de los que gritaba vainas era él. ¿Qué fue lo que le pasó al viejo Tino González ahí? Eso es un cuento bueno. Él agarró una muchacha, Papatino agarró una muchacha en la oscuridad y la estaba agarrando, y en eso prendieron la luz y estaba la hija al lado. Ve, ¿y tú, papá? ¿Y tú qué haces agarrando a esa vieja? No, ya hay un cuento que a las primeras películas de Pico Judas, y se pusieron detrás de la sábana a ver de dónde salían esos hombres. Sí, era como una cuestión mágica para ellos. Entonces, Pero tú no saliste atrás de la sábana. A buscar a los hombres que estaban en la película, ¿no? A ver si estaban escondidos de verdad. El cuento de los monitos. No puedo dejar por fuera, Ruth, mi querida Ruth, los aportes que dejara en materia publicitaria. Supo manejar esa técnica con el poco recurso que tenía en esa época para mostrar su genialidad. Muchas veces lo vi dibujar sobre pequeños vidrios como las diapositivas para que la publicidad se pasara en el Teatro Caribe. Eran en pequeñas barritas de colores. Ahí pintaba toda esa publicidad que estamos viendo. Si no estoy mal, ese es don Manuel Pineda Bastida,
¿no? El logotipo de la fundación. Miren el trabajo que hizo ya con Pambelé, con Kit Pambelé. Miren la calidad, es como de lito, ¿sí? Con planchas ya, con colores. Yo creo que en eso Jaime fue más que genial. Jaime Molina, vuelvo y digo, un ser de lunas, de amor por su tierra que defendió a cabalidad la vallenatía y plasmó toda una historia de los hechos políticos y sociales que acontecieron en la ciudad. Ya lo dije adelante, el único bohemio que rompió las normas impuestas por una sociedad como la nuestra. Yo creo que Molina sigue vigente. Por ahí leí en la revista y le decía a la prima Toya, qué maravilla de discurso que lo publicó Álvaro Castro Socarrás, de un encuentro donde habla de la situación. Jaime era un crítico del Estado, ¿no? Gracias, maestro. Era un crítico del Estado, de una sociedad que ameritaba el afecto y el cariño de los demás. Por eso Jaime nunca quiso la plata, Jaime nunca fue un pintor, sino que le nacía lo del alma, de sus amigos, de su amistad. Por eso yo creo que a Molina hay que mirarlo de esa forma. Nosotros estamos en deuda con Jaime. Nosotros deberíamos hacerle que una estatua, en vez de poner tanto acordeonero, también saquemos al aire nuestros personajes, nuestros poetas, nuestros músicos, nuestros teatreros, nuestros danceros, y hagamos de Valledupar, la verdad, un centro de la cultura del Caribe. Muchas gracias, profesor. La última. Esa la hicieron la inteligencia artificial. Es que me puso más viejo ese bellaco. Sí, maestro, escucho. Complacido con esta disertación que ha hecho en esta tarde, fenomenal, un aporte académico interesante. Lo más meritorio, saber que una persona como usted, de apellido Molina, está escribiendo con un familiar con conocimiento de causa. Me identifico con usted al afirmar que el nombre de Jaime Molina no se le ha hecho un reconocimiento. Dos escenarios que representan su nombre. Es la Sala Rafael Carrillo. de Bellas Artes Así. y una placa que está en el lugar de la residencia de sus padres. Son los dos únicos eventos donde físicamente los turistas pueden tener acceso a eso. Me identifico con usted al afirmar que nos hemos saturado de hacer homenaje a cuanto popular o existió. Pero en la parte cultural, en la parte artística de un personaje como este, estamos en ello. Muchísimas gracias. Gracias, querido compañero. Beto. No, dos cositas. Yo estaba muy niño cuando fui de escalón de oficial de marina. Pero como cosa rara, el maestro Rafa no pagaba las pensiones. Entonces, para pagar, invitó a Jaime al colegio. Y mi papá tenía la inquietud de enamorar de él. ¿Cómo me impresionó a mí esa creatividad? Mi papá le dio una idea, ¿no? Debe sincronizar. Pero cómo creó la cinta esa, el pergamino, una obra maestra que de haber sabido, hombre, la hubiera traído para que ella también ayudara a llegar a Jaime. Es importante recuperarla y el que las tenga, ojalá quien tenga las obras de Molina por allá, pues vamos a ver si las mantenemos vivas y bien resguardaditas, bien cuidadas, en un archivo con todas las condiciones para que perdure. Bueno, lo otro es que te felicito sinceramente porque yo soy de los que se oponen a que nuestra identidad sea solo el folclore, sea la música. La pintura cumple una labor preponderante y es este un primer paso. Falta un poco civilizar la escultura, también llevarla a estos niveles, poco de mamarrachos sin sentido que tenemos
Beto, yo creo que, perdón, yo creo que aquí hay algo importante que lo pensé varias veces, y es que de Molina, de la obra pictórica, no se había hablado de esta manera. No, sí. Es más, yo tengo una crítica a los foros, porque es que cuando hay un foro, por ejemplo, sobre Rafa, sugieren unas anécdotas pendejas ahí que no ponen de presente el relieve en cambio tú sí lo has. Sí, es que la importancia de Jaime en materia plástica es esa. ¿Cuáles fueron los aportes de Jaime en su momento hacia los pintores y hacia futuros pintores? Porque después de Molina, que no había, llegó ya Alvarito Molina, Alvarito Martínez ya estaba, ya después más crecidito. Después nos llegó Chicho Ruiz. Chicho Ruiz llegó como fotógrafo y llegó como teatrero, a donde Bambino Ustari, ahí en la cueva. Y ahí lo cogieron ellos, ahí los bohemios de esa época, la cueva del Bambi, y lo dejaron aquí. Pero quiero resaltar también su personalidad profundamente humana y despectiva del factor económico. Y para eso, si te pido, si tú la conoces mejor que yo, la historia de cuando se le metió el ladrón y Rafael Escalona ya ha dejado la pescadora ese día ahí. Pues Jaime sintió ruido, se levantó y ya descubrió que le estaban robando. Entonces encaminó al ladrón y lo obligó a que sirviera un trago para con sus poesías inventadas para que se defendiera de la vida, para que no tuviera un final amable. Después, entonces, cuando el ladrón tenía su whisky, déjalo en tal sitio y lo obligó a que sirviera otro trago ya para el ladrón, el primero era para Jaime. Ahora sí brindemos por la despedida, para que tu muerte no sea tan sin sentido. Finalmente, entonces, hizo repetir el trago y terminaron borrachos los dos. Y entonces se hizo querer de todos los ladrones de Valledupar y la casa mejor protegida de todos. De Jaime y de Alvarito era el buey mariposo. Era amigo de bueno, y por el escudo de Nariño cobró 5 pesos. Bueno, permiso, yo quiero antes de, ya tienen la palabra, pero yo quiero que le demos la bienvenida a la doctora Vicky Molina, que nos acompaña esta tarde, que es la hija de Jaime Molina. Vicky, ponte de pie, por favor. Jaimito es igualito a Jaime. Está escondido. Siga, maestro. Siempre noto en lo que leo un énfasis en su obra pictográfica, su dibujo, su forma de ver, de analizar y criticar la vida de Valledupar, de sus contemporáneos. Pero me queda una duda o algo no me llena, y es que no se ha profundizado sobre lo que genera esa obra. Yo estaba caminando por Madrid, España, y en una plaza vi una estatua de Cervantes grande. Me acerqué y por el frente tenía un escrito, una leyenda. Y del lado atrás tenía otra. Me gustó la que tenía del lado atrás. Decía, Miguel de Cervantes Saavedra, príncipe de los ingenios españoles. Yo creo, por lo que he escuchado, por lo que he visto de Jaime Molina, que él podría llevar también ese reconocimiento, príncipe de los ingenios vallenatos, porque Patillal es Valledupar. Entonces, eso quería decir, doctor. No,
no es necesario. Quiero preguntar sobre qué opinaba Jaime Molina con respecto a la animación. O sea, sí, o sea, estilo lo que es Mickey Mouse o Betty Boop, Los Simpsons. Sí. Es que mira, yo creo que Jaime estaba actualizado en su momento, porque el recurso técnico que él que tenía era el que estaba en ese momento. Jaime tenía su mesa de dibujo con su vidrio y utilizaba los elementos que nosotros teníamos por acá. El recurso era eso, la fotografía y el dibujo. Él fue un excelente dibujante por naturaleza, pero el recurso y la parte de publicidad, los aportes que hizo fueron grandiosos, ahí están. En la memoria, es más, eso hace parte de pronto de una historia que ya se borró de los comerciantes y la industria que había en Valledupar en ese momento, ¿no? Jaime la plasmó y la hizo ver, y publicitariamente, vuelvo y te digo, para mí, él utilizó todos los recursos que habían en ese momento, que eran muy pocos, entre otros. Y lo usó sin salir de Valledupar. No, hasta Aracataca nomás y apurado. Sí. En la época de Jaime Molina no había historiadores en Valledupar y Jaime Molina llenó ese vacío histórico, llenó ese vacío histórico con sus caricaturas. Gracias a él sabemos qué pasó en esa época. Perfecto. Gracias a él sabemos qué pasó en esa época, qué alcaldes dejaron que desear a lo que él llamaba, con su crítica caricaturesca, lo llamaba que cambiaran el rumbo, porque fue un excelente crítico del comportamiento político de los gobernantes de la época. Fue un historiador en ese sentido. Él congeló la historia, la detuvo en el tiempo con sus caricaturas. Y quería decir que de él fue pintor, dibujante, escultor, caricaturista, declamador, declamaba bellísimo en la puerta de mi casa, cuando tenía sus tragos, allá amanecía declamando poemas de Julio Flores. Fue un crítico, un bohemio, un historiador. Fueron muchos hombres, Vamos a esperar. fueron muchos hombres presentes en uno solo. Y para corroborar lo que nos dice nuestra académica y mi profesora Ruth Harisa, vamos a invitar aquí a la doctora Vicky Molina, que tiene algo que decirnos. Quien también es declamadora como su padre. A eso es que viene. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al doctor Leovedis por este espacio y primo, excelente disertación. Me honra y me conmueve que la memoria de mi padre siga viva en la cultura caricaturista y luz. Y cuando usted hablaba de ser humano, amigo de sus amigos, o sea, un hombre de una pieza, un hombre que la propia cacica dijo que era la más alta cumbre del valor humano que jamás pariera nuestra tierra vallenata. Y que además fue un personaje que en lo humano, cuando usted contaba la anécdota, nosotros también tenemos una anécdota familiar, y es que una vez dejó el carro en la puerta de la casa, lo dejó afuera, era el comando, color vino tinto que tenía, y en la madrugada unos ladrones estaban tratando de abrir el carro y mi mamá lo levantó. Jaime, levántate que te están robando el carro. Y se molestó, se enfureció y le dijo, ¿cómo es posible que tú me llames por eso? Si esos hombres están robándose el carro es porque quizás no tienen para darle el desayuno a sus hijos mañana. O sea, era la necesidad de los demás por encima de la de él. Con el hecho de levantarse, los ladrones se fueron y dejaron olvidado un sombrero y como unos cilindros de unos canastos para gasolina,
Total que al día siguiente salió por todo el valle con el sombrero buscando a los ladrones para devolvérselo y para ver qué era lo que necesitaban. Entonces, realmente un personaje fantástico, es prácticamente inmortal en la memoria colectiva. De él aprendí a declamar en las noches interminables de bohemia elegante, en el patio de la casa, con todos los amigos. Mi papá empezaba a recitar y al final decía, bueno, ahora no voy a hablar yo, ahora van a hablar los Molina en miniatura. Y ponía a mi hermano, que en su media lengua recitaba, y yo le tenía que traducir lo que había dicho, porque todavía no articulaba bien las palabras. Hay un poema que él escribió que me gusta muchísimo y que dice: ya no son las notas acordes del acordeón de mi compadre Carlitos Noriega en La Paz, ni la tan ofrecida visita de Escalona a la vieja Sara, ni las luces del plan que miraba el compadre Simón en una noche oscura desde la serranía, ni siquiera la congoja del trovador herido al despedir la brasilera que no volvió jamás. No es tampoco el recuerdo triste del playonero que miraba plasmado en la arena el corazón de su amada gracias a la pezuña de un novillo, ni es tampoco el agua cristalina y fresca que bebiera bajo el puente Tobías Enrique Pumarejo cuando dijo: cállate, corazón, lo que me saca de esta aureola invulnerable de pensamientos profundos. Así también declamaba poemas, le encantaba Cuento de Mar. Gracias. No sé si lo puedo sacar de aquí, sí. Sí, declamaba poemas muy largos, ¿verdad, primo? Usted se sabe Cuento de Mar. Uno de sus favoritos era Cuento de Mar, de Jorge Robledo Ortiz. Voy a beberme el mar, ya tengo listo mi velero fantasma. No le he trazado rumbos a mi ausencia, ni he fatigado el mapa localizando zonas que no bailen al macabro yazbán de las borrascas. Viajaré simplemente, sin triangular alturas ni distancias, llevando en el timón a Don Quijote y la rosa del viento en la solapa. Acompáñame, tu dulce chiquilla. Partiremos al alba cuando los alcatraces no dibujen su ecuación de naufragios sobre el agua. Arranca tus raíces de la tierra, abre tu citolegia de nostalgias y vamos a bebernos el océano en la copa de luz, como esta que dice: de la pesquería en iglesia de un cura en poligamía. Lo que macoquea María lo escama Santa Teresa. Y lo hace con tanta destreza que no se escapa ni un pescado, sea lamprera o sea dorado, y el que se va es macoqueado o de no largando escama, porque la beata es caimana y el cura es caimán cebao. Allá por la Malena de la Guajira en misión un capuchino, que en el valle lo tienen por divino, y junto a las beatas no pierde una novena. A la orilla de una poza y en la playa, el bendito del Señor perdiendo el tino, pescóle a un humano la cadera, que quedó por detrás como un rastrillo. Si hubiera sido gallo, fuera espuela, pero él más bien sintió fue un molenillo. Y cuenta el mismo muchacho que el cura con mucho agrado estuvo andándole el rabo como la cabra al chivato. Y estando en este altercato y no gustándole el baile, se desenlazó del fraile que quedó en la cacería, pero ya sin puntería, tirando tiros al aire. Le encantaba también el duelo, que cómo fue, señora, cómo son las cosas cuando son del alma. Ella era muy linda y él era muy hombre, y yo la quería y ella me adoraba. Pero él hecho sombra se me interponía, y todas las noches junto a su ventana a manojos de rosas fragantes había,
y rojos claveles y dalias de nácar. Y cuando las sombras cubrían las cosas y en el ancho cielo la luna brillaba, de entre las palmeras brotaba su canto y como una flecha llegaba a su casa. Cómo la quería, cómo le cantaba sus versos de amores y cómo vibraba con él su guitarra. Y yo tras las palmas con rabia le oía, y entre canto y canto, señora, brotaba una lágrima. Lágrima de hombre no crea otra cosa, que los hombres lloran como las mujeres, porque tienen débil como ellas el alma. No pude evitarlo. La envidia es muy negra y las penas de amor son muy malas. Y cuando la sangre se enrabia en las venas, no hay quien pueda, señora, calmarlas. Y una noche, lo que hacen los celos, lo esperé allá abajo, junto a la cañada. Retumbaba el trueno, llovía y el río, igual que mis venas, hinchado bajaba. Al fin a lo lejos lo vi entre las sombras. Venía cantando su loca esperanza. En el cinto colgado el machete, bajo el brazo su alegre guitarra. Se acercó a mi lado, tranquilo, sereno. Me clavó en los ojos su fría mirada. Me dijo, ¿me esperas? Y le dije, te espero. Y no nos cruzamos más ni una sola palabra. Que era bravo el hombre, bravo cual los hombres machos. Y los hombres machos pelean, no hablan. No fue lucha de hombres, fue lucha de toros, y eso bien lo sabe la vieja cañada. Pero más que el amor y el ensueño, pudieron la envidia y la rabia, y al fin mi machete lo dejó tendido junto a su guitarra. Todavía en el suelo me dijo llorando, quiérela, que es buena, quiérela, que es santa, quiérela como yo la he querido y que aún muriendo la llevo metida en el alma. Y tuve celos, señora, de aquel que así me hablaba. Y tuve celos de aquel que moría y que aún muriendo la amaba. Y la sangre cegó mis pupilas y el machete en la mano temblóme con rabia. Lo hundí entre su pecho con odio y con furia. Y rasgué su carne, buscándole el alma, porque en el alma se llevaba mi hembra, y yo no quería que se la llevara. Gracias. Pequeña yo le preguntaba, me decía que declamara, yo le preguntaba, ¿con llanto o sin llanto, papi? Doctor Guillermo, tiene la palabra. Dígame, doctor Guillermo. bolsa
11 hermanos que se había traído mi papá para Valledupar, se los trajo toditos. Y me dice, primo, aquí tenemos una inquietud. Y la inquietud es que mi papá conserva, no se había muerto todavía mi tío Fernando, un Dalí, una réplica del Dalí, del Cristo de Dalí, que la hizo Jaime Molina. Usted podría intentar con sus relaciones en Valledupar, desde hoy, desde su posición de rector, no estaban interesados en nada de eso. Yo siempre vi las caricaturas expuestas en la viña, el de otro negocio de mi tío Gonzalo Botero, el menor de los Botero Castro. Siempre me ha dado esa inquietud. Nunca vi que se comercializara nada de él, de Jaime Molina. Tenía sus caricaturas que algún valor tendrían que tener. Por Dios, alguien debía prestarle atención. Si alguna editorial en México se interesó alguna vez, ya que él, parte de su estudio lo hizo a través de correspondencia. Pero aclárenme eso, no tengo ni la menor idea, porque yo nunca he visto, porque Cajuma lo conocimos aquí de pelado de toda la vida, Carlos Julio, y Carlos, yo era uno de los que le decía, el día que tú vayas a Europa y te mueras, y vengas y te mueras, serás famoso, y tus pinturas valdrán. No tuvo que morirse para alcanzar algunos logros. Carlos fue a Francia, ¿se acuerdan? Sí. Y de allá vino y logró vender algunas pinturas bien vendidas, Carlos Julio Márquez, Cajuma. Aquí tuvo que llegar su pariente Colí Botero para que hiciera las veces de mecena y enseñara a los vallenatos a que el tinto también se podía beber en un espacio público, porque no se bebía el tinto sino en la casa, el café. Entonces ahí se hicieron los grandes negocios y Jaime aprovechó ese espacio para caracterizar sus personajes y ser el fuete con la pluma para decirle a la sociedad vallenata de las ignominias que estaban pasando, ¿sí? Y de los hechos importantes. Así como Jaime, han pasado muchos personajes. Yo, por ejemplo, personalmente puedo contarle, yo salí de acá, fuimos en el año 74, creamos el grupo B4, Álvaro Martínez Torres, Celso Castro Daza, William Socarrás Cabello y mi persona, y anduvimos, y yo me acuerdo del telegrama que nos puso el gobernador en ese entonces, Manuel Germán Cuello. Estábamos 4 vallenatos exponiendo en el Museo de Arte Moderno de Cartagena. El reconocimiento acá, nada, mi hermano. Aquí le compraban cuadros a los cachacos, a los advenedizos, a los que llegaban, pero nosotros teníamos, yo tengo un cuento famoso porque yo en mi primer matrimonio tenía una cantidad de cuadros y llegaron a cortarme la luz. Digo, ¿qué hago, maestro? Entonces me dijo, ven, y le dije, chavo, me van a cortar la luz, mi hermano. Me dijo, él, tráeme un cuadro de los tuyos. Y lo canjeamos, y así en Endupar, por agua, allá hay uno en la gerencia. ¿Sí? Y así fui. En el Club Valledupar lo tengo lleno de cuadros, ¿no? Es la única forma de pagar, pero en el caso de Jaime Molina, en el caso de Jaime Molina, las caricaturas y los trabajos están en muchas casas aquí en Valledupar. Sé que hay un cuadro, si no estoy mal, prima, es en la casa de Doris Castro, de Julio Villazón, que tiene un Dalí también. El Cristo del Gólgota. No. Ajá. Que se los hizo a Jaimito en el año 74. Ese kit Pambelé lo prestamos para esa revista y tuvo la suerte de todos los prestados. Nunca volvió. Hay que decirle a Rafael Oñate, yo creo que es importante, Toya, con esta pregunta que hace el doctor Botero, empezar a hacer una curaduría y tratar de rescatar. Ya se rescataron muchas de las caricaturas. Yo en mi casa tengo una pequeñita
que yo en cualquier momento yo la puedo donar siempre y cuando los espacios se den. Fue la famosa tarjeta de Navidad donde está el satélite mirando el Sputnik. Ahí tú me la pasaste, yo la tengo en mi casa, la original, ¿no? Son cosas que están ahí, que se puede hacer una curaduría, pero nosotros necesitamos. A ver, yo voy a hacer pública una idea que cargo, y es que nosotros vivimos haciendo espacios, dicen, de centros culturales para del vallenato. Y resulta que nosotros nos hemos olvidado de las demás expresiones artísticas, nos hemos olvidado de los procesos de formación, de los procesos de investigación, porque nosotros tenemos una cantidad de personas escribiendo libros que están distorsionando la historia de Valledupar. Yo encontré allá cuando estaba en la universidad, doctor, en una ponencia, en una tesis de grado, que Nano La Cruz se llamaba Hernando de la Cruz. Nano La Cruz, imagínese usted. Y era una tesis de grado, doctor. Entonces, esas son cosas que pasan, que la gente no sabe, Noldo, y le meten en esos embuchados a uno. Y todas esas librerías están llenas de esas mentiras piadosas. Porque yo acepto, sí, pero la investigación, el rigor, la metodología debe darla a la universidad. Entonces, yo creo que aquí, en vez de hacer esos centros grandiosos donde hay un poco de muñecos de cera que ya por la inteligencia artificial van a quedar fuera de servicio, ahí no va a ir nadie. Y no va a ir nadie, y lo estoy diciendo ahora porque en la mayoría de los museos nuevos que han creado, entre esos el de Barranquilla, están muertos. Muertos. ¿Por qué? Porque, no, Carlitos sí, porque él es un adulador. Pero lo cierto, maestro, lo cierto es que ya esos espacios tú los tienes en el celular, los tienes acá, y entonces te echas tu viajecito y lo echas y lo conoces, pero aquí lo importante son los procesos de formación. Acabo de visitar Leobedis, que me invitó el alcalde de Barranquilla y la Cueva, una conferencia ya sobre el maestro Escalona en la Cueva. Estaba Julio, Iván Villazón y mi persona. Y nos llevaron a la fábrica de cultura, un edificio que hicieron en Barranquilla para todas las expresiones culturales. Oye, es increíble, un teatro de, ponle tú, de 300, 400 personas, full, había danzas del carnaval, había de todo, hay salones de pintura, hay clases de danza. Entonces yo creo que aquí se requiere de urgencia esos espacios, y lo tenemos, que es el centro ese de la electrificadora del Cesar, donde estaba la antigua electrificadora. Ahí hay unas estructuras que se podrían utilizar, y esos espacios para hacer el gran museo de la formación y la investigación de la música vallenata. Eso queda en el barrio bajo. Eso lo hizo el arquitecto italiano, es barranquillero, apellido italiano, hace cuestiones de educación. En Medellín tiene un poco de premios internacionales. Se me escapó el nombre, hermano. Y Jaime se nos acercó, estaba ya en Temple, y nos dijo: bueno, muchachos, ¿ustedes saben qué significa CARE? No teníamos ni idea. Dijo: eso significa Colombia arruinada recibe esto. Oye, Varo, ¿te acuerdas tú que Víctor Cohen tenía allá en la esquina al frente del viejo Aníbal Guillermo Castro el hotel Welcome, la heladería Welcome? Sí, pero allá en la Welcome esa, Jaime decía ya también en Temple, eso, primo, cuénteme una cosa, eso de Welcome se me suena a me lo come. Bueno, muchas gracias. Álvaro. Bueno, nosotros, yo, digo como en la Ilíada,
no sé si, yo leí la Ilíada, pero ya no recuerdo, no sé si fue por la película o por lo que leí en la Ilíada, que decía, en alguna parte, las próximas generaciones, pues refiriéndose a las próximas generaciones que dirán, yo viví en los tiempos de Aquiles, yo tan, correcto. Yo puedo decir lo mismo, yo soy feliz porque viví en los tiempos de Molina, en los tiempos de Escalona y en los tiempos de la gente grande de nuestra música, de nuestro folclore y de nuestra vida bucólica del viejo Valledupar. Yo me gocé a tu papá, Toya, inclusive caricatura que salía en la bolsa, Los Pelados, de entonces, éramos los primeros que íbamos a ver cuál era la última caricatura del profesor Molina. Correcto, allá íbamos. Y yo me atrevo a decir hoy, en ese entonces no había El Pilón, no había nada de eso, de vez en cuando salían unos periódicos muy atemporales, digámoslo así. El editorialista de ese entonces, del Valledupar de ese entonces, era Jaime Molina. Ustedes cogen las caricaturas. El día que hubo la exposición en la Casa de la Cultura, yo iba hablando de cada hecho, de cada tiempo y de la posición que asumió, la posición crítica buena, crítica mala, pero era una posición crítica que la hacía el profesor Jaime Molina. Ahí está la historia de Valledupar, de los años 50 para acá, hasta cuando él tuvo a bien Jaime. A diferencia, Varo, de Escalona, ojo, lo que estoy diciendo. Sí. A diferencia de Escalona, Escalona no fue crítico de nada. Escalona se acomodó a las circunstancias. Sí, así es. Bueno, en los últimos tiempos estaba ya la tranquera y Jaime iba mucho a la tranquera. Iba invitado, iba él, total, allá nos tomábamos unos whisky, alguna cosa. En ese entonces tenía el tema en la cabeza, era del viejo Amador Ovalle. ¿Por qué? Porque Adalberto estaba en la política y él era un crítico de Adalberto, ¿no? Crítico bueno y crítico de la época. Cabeza caliente, correcto. Entonces él empezaba a hablar con uno, imagínate qué tal, hablando de Adalberto y tal, y cuando uno venía a ver cómo es la caricatura del viejo Amador Ovalle. Del Porvenir a las Laticas, las fincas de cómo es del viejo Amador Ovalle. Mejor dicho, nosotros nos gozamos. Yo recuerdo, hay una foto por ahí, no sé si tú la tienes, donde está el Mico Baute, el tío de Beto Castro Baute. Está Rafael Suárez Araujo, está Alvarito Molina y está Jaime Molina. Ahí, en la esquina de Toya. Esa es una foto famosa. Dije, bebé, ahí está el valle de esa época. En un jeep, sentado en un jeep, está Jaime, Álvaro, todos ellos. ¿Oíste? De todas maneras, nosotros vivimos y fuimos felices con Jaime Molina. Y de pronto, en el fondo, sí sabíamos lo que él representaba y lo que venía a la posteridad con Jaime Molina. Lo mismo que con el maestro Escalona. Nosotros éramos felices cuando el maestro nos cogía como si estuviéramos obligados. Por ejemplo, nos encontraba en la calle. Para ahí, Álvaro. ¿Para dónde vas? No, mentira, no preguntaba para dónde vas, sino llévame allí. Y el llévame allí era que lo llevaba uno donde una novia. Y después, llévame ahora allí. Total, se tiraba uno la tarde o la mañana o lo que fuera, llevando al maestro hasta cuando llegaba alguno. Bueno, déjame aquí, que me voy a quedar aquí. Lo mismo era el maestro, el profesor Jaime Molina. Nosotros a Jaime nos gozábamos porque sabíamos porque él amanecía con su radiolita. ¿Qué marca era? Una radiola, pero, exacto, una radiola portátil. Correcto, eso era famoso, ¿entiendes? Antes de... Eso, correcto. Ese era él. Bueno, nosotros nos gozábamos todo eso y teníamos un seguimiento de Molina como tú no te imaginas. Yo, entonces, soy feliz, puedo decir como en la Ilíada, yo viví en los tiempos del profesor Jaime Molina y del compositor Rafael Escalona Martínez. Vale. Bueno. Los
Kennedy, yo propongo que Valledupar diseñe una tarea para construir un espacio donde se honre la memoria de Jaime Molina. Por ejemplo, usted va a Texas, en Dallas, donde mataron a Kennedy. Ahí está marcado. Mataron a Kennedy. Ahí usted se toma una foto ahí donde mataron a Kennedy. Yo me he tomado varias. Y hacia la antigua hay un mausoleo donde usted puede ir y leer la historia de Kennedy, la obra de Kennedy, los proyectos de Kennedy. Yo pienso que Valledupar no puede ser inferior a esa cultura que por algo nos marca de un ejemplo. Nosotros somos pequeños, de pronto en población, pero no somos pequeños en ingenio, no somos pequeños en inteligencia, no somos pequeños en capacidad y tampoco podemos ser pequeños para reconocer los valores nuestros. Tenemos que tomar acciones ya para rescatar este príncipe de los ingenios vallenatos. Bueno, Beto, ¿va a decir algo? Bueno, sí, cosita muy breve. Yo estoy, parece que Álvaro se enojaron mis sentimientos, porque yo también estoy convencido que a nosotros nos tocó la mejor época de todas, en todos los sentidos. La mejor época de Valledupar, de sus personajes que nos hicieron auténticamente felices. Y quiero alegar algo, ¿no? Lo único que no estuve de acuerdo contigo. Tú dices que Jaime fue un gran productor de la vallenatía. No, Jaime fue la vallenatía misma, fue nuestra esencia. Quiero agregar una pequeña cosita. El mejor testimonio que el ser humano ha dejado de su paso por la tierra es el arte. Todo lo que sabemos de la antigüedad es más por el arte que por los historiadores, porque los historiadores pueden tomar partido. Entonces, si llegara una bomba atómica y destruyera el universo con la obra de Jaime Molina, se sabría más de Valledupar que todo lo que ha escrito todo el mundo. Entonces, eso debe sintetizarse en un museo, pero que no sea una idea más, sino que de aquí mañana mismo haya acciones concretas, porque de verdad que es una figura gigante de nuestra propia identidad. Y finalmente, para terminar, celebro mucho la muerte de una mala costumbre que tenemos y ser iconoclastas. Destruir, por ejemplo, la grandeza de Rafael Escalona, de lo cual tengo mucho por decir, y rescatar la inmensidad humana y artística de Jaime Molina, pero que sea un hecho, que a partir de hoy el esfuerzo por implantar a Jaime Molina en la historia sea mucho más fuerte que hasta ahora. Bueno, estamos en la Academia de Historia del Valledupar y nosotros consideramos que la historia no solamente son las guerras, no solamente es la política, que la historia es lo que ocurre en nuestra sociedad e incluso a nuestro alrededor. Por esa razón, la idea de hacer esta conferencia, que es un homenaje a Jaime Molina Maestre. Yo leí esta mañana algo de las mejores cosas que he leído, que es un artículo que el doctor Rafael Dazariza publicó sobre Jaime Molina, precisamente. Entonces, son muchas las cosas que hay que decir. Y quiero decirles algo. Aquí en la academia conservamos parte de las caricaturas de Jaime, las que estaban en la bolsa, en original. Lo que tiene la Casa de la Cultura y que exhibe es la réplica de esas caricaturas. Las conservamos en original y las tenemos guardadas porque no queremos exponerlas al deterioro ni que sean sustraídas. Pero la idea de la academia es conocer y dar a conocer la historia nuestra, que incluye personajes como Jaime Molina, que como lo dijimos en la
publicidad que hicimos para este acto fue un vallenato grande, y yo diría hoy muy grande. Vicky, gracias por tus declamaciones, muy hermosas, muy bonitas, tus dotes de declamadoras extraordinarias, y les informo, a partir de hoy, los eventos que hacemos acá serán publicados en Facebook, o sea, perdón, en Facebook no, en YouTube, de tal manera que Vicky, ahí te veremos y oiremos declamar, porque vamos a publicarla en nuestra red de la academia, que se llama en YouTube Academia de Historia del Valle de Upar, del Valle de Upar, es el nombre de la academia. También quiero contarles que tenemos ya en la academia digitalizadas las escrituras públicas de Valle de Upar y Valencia de Jesús y algunas de Codazzi, a partir de 1727 hasta 1985. Ese fue un trabajo que nos donó Family Search, que es una extensión de la Iglesia de los Mormones, Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ellos nos han donado ese trabajo y nos han donado un par de equipos de cómputo con los que podemos por ahora simplemente revisar ese archivo. Estoy en la tarea de montar aquí el internet. Acabo de salir ahora a recibir a las personas que vinieron a hacer la instalación, pero me tienen una observación. Yo pedí el servicio para la academia, me dijeron que el NIT de la academia no había pasado la prueba, que lo hiciera a nombre mío y que en un mes la pasara a nombre de la academia. Lo hice así y el tipo me dice, es que esto aquí es una pyme. Yo no sé, yo la pedí así. Entonces quedamos aplazados y volverán mañana a ver si logramos tener ese servicio. Porque la idea que tenemos es que en el futuro transmitamos las conferencias que hacemos aquí en directo. Y repito, la historia no solamente es la guerra, la paz también es historia. De Jaime Molina, lo que conocemos realmente, lo conocemos por las canciones de Escalona, pero es necesario que conozcamos en profundidad quién fue Jaime Molina y su obra literaria, su obra, ese poema que recitó Vicky de autoría de Jaime. Vicky, la idea que tenemos en la academia es que estas conferencias las vamos a publicar. Y yo te voy a pedir el favor de que me hagas llegar, puede ser por el WhatsApp, ese poema o los poemas de Jaime Molina para publicar. El día que hagamos la publicación, incluir los poemas de Jaime Molina para darlos a conocer. Les agradezco su compañía. Gracias con todas las incomodidades que tenemos acá. El 22 de abril, Julio Oñate Martínez nos va a hablar de la historia de la música vallenata y en especial de la llegada del acordeón. Los espero, entonces los invito para ese día, 22 de junio, es miércoles, 4 de la tarde, estaremos aquí con Julio Oñate Martínez y los espero y ojalá nos acompañen todos ustedes. Muchas gracias. La academia se enaltece con su presencia. Gracias.